Imagina una sala en la corte de Jerusalén, en algún momento cercano al siglo X a.C. Un escriba anónimo, cuyo nombre jamás conoceremos, toma una tablilla de arcilla o un rollo de papiro. Ha pasado toda su vida reuniendo dichos breves, observaciones sobre cómo funciona la vida, auténticas brújulas morales. Pero no comienza con un mandamiento. No abre diciendo obedece a tu padre. No promete que la sabiduría te hará rico. En cambio, toma la búsqueda de sabiduría propia del mundo antiguo y coloca a Dios, no al rey, no al pensador, no al yo, en el centro de todo. Ese giro es la razón por la que Proverbios 1 podría ser el capítulo más importante de toda la Biblia para entender cómo funciona realmente el pensamiento hebreo. Los eruditos hebreos llaman a los versículos 1 al 7 del capítulo 1 un prólogo programático. Es una manera técnica de decir que no se trata de una simple introducción, sino de un manifiesto. Una declaración de intenciones que redefine el libro entero que está por comenzar. El texto se abre así. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para conocer sabiduría y disciplina, para comprender palabras de inteligencia, para recibir instrucción en el proceder prudente, en justicia, juicio y equidad. Luego se dirige de forma explícita a los jóvenes e inexpertos, dando prudencia a los simples y conocimiento y discreción al joven. Pero no se detiene ahí. Añade que incluso el sabio debe escuchar y aumentar su saber, y que el que tiene entendimiento debe adquirir consejo. Y entonces llega el versículo 7, la bisagra de todo el libro. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Conviene detenerse y volver al versículo 1. Dice los proverbios de Salomón. Nótese lo que no dice. No dice los mandamientos de Salomón ni las leyes de Salomón. Dice proverbios. La palabra hebrea es mislei, derivada de la raíz masal, que significa comparar, poner una cosa al lado de otra. Un proverbio no es una orden que desciende desde arriba, es una comparación, una observación, un espejo que permite verse a uno mismo. No es un mandato, es un espejo. Y eso es revolucionario. En el antiguo cercano Oriente, cuando un rey compilaba un texto, el propósito solía ser establecer autoridad. Hammurabi grabó sus leyes en piedra para que todos supieran quién ostentaba el poder. Pero Salomón, o quien sea que escribiera bajo su nombre, hizo algo distinto. Compiló observaciones sobre cómo funciona el mundo, no órdenes. Observaciones. Y ese matiz cambia por completo la manera en que debe leerse todo lo que sigue. El versículo 7 es la bisagra de todo el libro. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Aquí es donde la mayoría de los lectores modernos se pierden. La palabra hebrea para temor es yira, y aunque puede incluir miedo, significa mucho más que estar asustado. Aquí conlleva el sentido de reverencia, asombro y una postura del alma ante algo sagrado. Hay un detalle que lo cambia todo. El texto dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento, no de la sabiduría. La palabra hebrea empleada es da'at, no okma, y esa distinción importa. Da'at es la materia prima. La percepción, la conciencia, la capacidad de reconocer lo que es real. Okma, la sabiduría, es lo que se construye con esa materia. Proverbios 9.10 dirá más adelante que el temor del Señor es también el principio de la okma, pero aquí, desde el inicio mismo, el compilador comienza con algo más básico. Sin reverencia no es posible ni siquiera percibir correctamente. Los datos mismos quedan distorsionados sin ella. El texto llama a yira el resit, el principio de ese conocimiento, pero resit aquí conlleva algo más pesado. Apunta al fundamento, al terreno sobre el cual se construye todo lo demás. Piénsese en un edificio. La sabiduría es toda la estructura, muros, habitaciones, techo, pero yira, ese asombro reverencial ante Dios, no es solo el primer ladrillo que se coloca, es el suelo mismo. Es lo que hace posible el edificio. Sin él, todo termina por derrumbarse.
No es una metáfora que el texto use a la ligera. Es la arquitectura entera. Aquí el texto traza una línea con precisión quirúrgica entre dos cosas que resulta fácil confundir. Está la sabiduría técnica, en hebreo okma. La capacidad de ver patrones, de entender cómo funcionan las cosas, de tomar decisiones inteligentes. Es práctica, es útil, se puede enseñar en un aula. Pero la sabiduría verdadera, la que realmente importa, comienza cuando se entiende que toda esa inteligencia técnica descansa sobre un fundamento que no es técnico en absoluto. Descansa sobre una relación con Dios. El versículo 7 lo dice sin rodeos. El necio, en hebreo ivol, alguien moralmente obstinado que rechaza la corrección, desprecia ese fundamento, rechaza esa reverencia. Y por eso, sin importar cuánta inteligencia técnica posea, no es verdaderamente sabio. Los estudiosos del texto masorético tradicional señalan que los versículos 1 al 7 cumplen una función distinta del resto del libro. Los versículos 1 al 6 son el compilador describiendo el propósito. ¿Para quién es este libro? ¿Qué se ganará al leerlo? Pero el versículo 7 hace algo completamente diferente. Cambia el tono. De pronto ya no se está en el terreno de aquí tienes herramientas útiles, sino en el terreno de la fe, de la reverencia, de la decisión fundamental que define todo lo demás. Es como si el compilador dijera: voy a darte mucho consejo práctico en las páginas que siguen, pero antes de que empieces a leer nada de eso, necesitas entender una cosa. Ese consejo solo funciona si comprendes que la sabiduría no comienza contigo, comienza con Dios. Es un replanteamiento total. En la literatura del antiguo Cercano Oriente, los textos de sabiduría solían abrirse con una atribución al rey. Estos son los dichos del rey Amenemope, poniendo el énfasis siempre en la autoridad humana. Proverbios, en cambio, le da a esa tradición sapiencial más amplia un fundamento propiamente israelita. La autoridad no viene del rey, viene de Dios. Y el acceso a la sabiduría verdadera exige una postura de reverencia ante él. En los versículos 2 al 6 el compilador construye un argumento y cada versículo añade algo. El versículo 2 habla de conocer sabiduría y disciplina. La palabra hebrea para disciplina es musar, que no es mero castigo, sino formación, instrucción, corrección, la disposición a dejarse moldear y aprender de lo que salió mal. El versículo 3 amplía el círculo. No solo sabiduría, sino justicia, rectitud, equidad. El compilador afirma que leer este libro no solo enseñará a tomar decisiones inteligentes, sino decisiones morales. El versículo 4 habla de dar prudencia a los simples. La palabra hebrea para simple es petayim, que no significa estúpido, sino abierto, inexperto, vulnerable. El libro está especialmente dirigido a quienes todavía no tienen defensas frente al mundo, y les enseñará a ver las trampas antes de caer en ellas. Llega entonces el giro del versículo 5. Que el sabio escuche y aumente su saber, y que el que tiene entendimiento adquiera consejo. El compilador no dice que el libro sea solo para principiantes, dice que incluso quien ya es sabio se hará más sabio, que incluso quien ya es agudo aprenderá aquí nuevas destrezas. Es una afirmación audaz. Es como decir que este libro no caduca, que funciona para todos. El versículo 6 habla de comprender proverbios y parábolas, los dichos de los sabios y sus enigmas. Le está diciendo al lector que los proverbios son acertijos, no respuestas directas, sino preguntas disfrazadas, y que quien aprende a leerlos correctamente verá patrones que otros pasan por alto. Pero entonces llega el versículo 7 y el tono cambia por completo. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Nótese la estructura. 2 mitades. La primera es una afirmación positiva, el temor de Dios es el fundamento. La segunda es una advertencia negativa, los necios rechazan ese fundamento. Y aquí el texto comienza a revelar algo que recorre todo el resto del libro. El rechazo de la sabiduría no es un error intelectual, es una decisión moral, un acto de rebeldía. Esta palabra para necio aparece una y otra vez en Proverbios, siempre con la misma característica. El necio no es alguien que no sabe, es alguien que se niega a saber, alguien que mira la evidencia y dice no me importa. La distinción no es entre listo y torpe, sino entre abierto y cerrado.
¿Por qué importa todo esto más allá de Proverbios? Porque el capítulo 1 establece una arquitectura intelectual que aparece por toda la escritura. En Génesis, el árbol del conocimiento no es un árbol de la ignorancia, es un árbol de sabiduría, y la tentación de Adán y Eva no es la ignorancia, sino la sabiduría sin reverencia. La capacidad de elegir sin someterse a Dios. En los Salmos, una y otra vez el salmista pide: enséñame tus caminos, no dame inteligencia. Hay ahí una postura de apertura, de humildad, de disposición a dejarse formar. En Job, el libro entero explora qué sucede cuando una sabiduría genuina, arraigada en la reverencia, choca contra un muro que no puede atravesar razonando. Job no carece de ira, Job 1.1 lo dice con claridad. Temía a Dios y se apartaba del mal, pero su inteligencia no logra explicar lo que le sucede, y el libro plantea la pregunta que Proverbios 1 ya había preparado. ¿Existe una sabiduría más allá de aquella a la que se llega solo razonando? En Deuteronomio, Moisés expone la disyuntiva con crudeza. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge la vida. Es la misma arquitectura. Se tiene la capacidad de elegir, pero solo una elección es sabia, y requiere someterse a Dios. Y al llegar al Nuevo Testamento, Jesús enseña con frecuencia en parábolas, comparaciones e historias que exigen apertura, más que mera inteligencia. En Mateo 11.25 alaba al Padre por haber ocultado estas cosas a sabios y entendidos, y por haberlas revelado a los niños pequeños. La sabiduría del mundo, la inteligencia técnica, la capacidad de detectar patrones, no es lo mismo que la sabiduría de Dios. De hecho, con frecuencia actúa en su contra. Y eso es exactamente lo que Proverbios 1 viene diciendo desde el principio. La palabra okma, sabiduría, proviene de una raíz que significa tener destreza, tener pericia. En el Antiguo Testamento se usa para describir al artesano que construyó el tabernáculo, y también para describir a los magos de Egipto. Se emplea para alguien que sabe hacer bien algo, pero la okma por sí sola no es moral. Un mago egipcio puede tener okma. Un estafador puede tener okma. Alguien experto en el engaño puede tener okma. Lo que transforma la okma de una mera habilidad en una virtud moral es que esté arraigada en yira, en ese asombro reverencial ante Dios. Cuando se lee Proverbios, se encuentran consejos prácticos sobre dinero, relaciones y trabajo, y esos consejos son útiles, pero no son el punto central. El punto es que esos consejos solo funcionan si se aplican desde una postura de humildad ante Dios. Por eso el versículo 7 no es un añadido casual. Es la llave que abre todo lo demás. Sobre la datación de Proverbios los eruditos debaten. Algunos lo sitúan en tiempos de Salomón, el siglo X a.C., otros, mucho más tarde, durante el periodo del Segundo Templo, tal vez en los siglos IV o III a.C. Pero, sea cual sea la fecha, quien reunió estos materiales participaba de una conversación mucho más amplia del mundo antiguo sobre qué significaba vivir sabiamente. A lo largo del antiguo Cercano Oriente, durante el primer milenio antes de Cristo, existió lo que los eruditos llaman el movimiento sapiencial. Pensadores en Babilonia, en Egipto, en Siria producían textos sobre cómo vivir bien, cómo entender el mundo, cómo tomar buenas decisiones. Algunos de esos textos eran seculares, sin invocar a los dioses en absoluto, simplemente hablaban de cómo funciona el mundo. El compilador de Proverbios dialogaba con esa tradición, pero afirmaba algo fundamentalmente distinto. Sí, existe una sabiduría práctica, sí, hay patrones en cómo opera el mundo, pero esa sabiduría solo se sostiene si está arraigada en una relación con Dios. Vale la pena detenerse en la diferencia entre yira y el miedo ordinario. El hebreo también dispone de palabras como pachat, para el pavor o el terror, el tipo de miedo que se siente al ver un león. Es una respuesta de supervivencia. Yira, en cambio, suele tener un sentido más amplio. Es lo que se siente al estar en presencia de algo mayor que uno, más poderoso, más sabio, y reconocerlo. Cuando Abraham se presenta ante Dios en Génesis 22, el texto dice que tuvo yira. No huía, no gritaba, permanecía en reverencia total. Cuando el salmista dice en el Salmo 111 que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, está diciendo lo mismo que Proverbios 1. La sabiduría verdadera comienza cuando se reconoce que hay algo más grande que uno mismo. Y eso va a contracorriente de todo lo que enseña el mundo moderno.
Cada libro de autoayuda en el estante dice confía en ti mismo, cree en tu propio razonamiento. Proverbios 1 dice otra cosa. Ten confianza, sí, pero que esa confianza esté arraigada en una relación con Dios, no en uno mismo. Volvamos al necio. No es alguien que carezca de sabiduría, eso es justamente lo que resulta incómodo. El necio tiene acceso a ella, simplemente la rechaza. La ve y dice no me importa. Y en Proverbios, ese rechazo se despliega de maneras completamente predecibles. El necio habla sin pensar y provoca conflictos. El necio rechaza el consejo de sus padres y sufre por ello. El necio es perezoso y termina en la pobreza. El necio es arrogante y cae en la ruina. Pero hay algo que detiene en seco a la mayoría de los lectores. Proverbios presenta estos desenlaces no simplemente como castigos externos, sino como consecuencias tejidas en la estructura moral de la realidad misma. El texto viene a decir: así funciona el mundo, si actúas de esta manera, esto es lo que sigue, porque así está construida la realidad. Y eso es lo que distingue a Proverbios de otros libros del Antiguo Testamento. Proverbios no habla principalmente de la ley de Dios, habla de la sabiduría de Dios, y esa sabiduría está escrita en la estructura misma de la realidad. Si se entiende esto, que Proverbios 1 es un prólogo que establece una arquitectura intelectual, entonces todo lo que viene después cobra sentido. Los capítulos 2 al 9 son discursos extensos, un padre que habla a su hijo diciéndole: aquí están las trampas, aquí están quienes quieren engañarte, aquí están los caminos que parecen buenos pero conducen a la ruina, aprende a verlos. Y la razón por la que se puede aprender a verlos es que se tiene acceso a la sabiduría de Dios, una manera de ver el mundo más clara que la de los necios. Luego, los capítulos 10 al 29 reúnen cientos de proverbios breves, una línea, una comparación, un patrón cada uno, diciendo todos lo mismo. Mira cómo funciona el mundo. Y los capítulos 30 y 31, los dichos de Agur y de Lemuel, aportan voces distintas, ángulos distintos, pero todos apuntan a la misma realidad. Hay un patrón, hay una sabiduría, y quien aprende a verla puede vivir bien. Pero nada de esto significa algo sin el prólogo, sin comprender que la sabiduría no comienza con uno mismo, sino con Dios. La palabra musar, disciplina, no es mero castigo, es formación. Es lo que ocurre cuando alguien más sabio corrige y uno está dispuesto a escuchar. Lo opuesto a la arrogancia, lo opuesto a una mente cerrada. Significa pensar, sí, pero pensar desde una postura de humildad. La palabra hebrea para despreciar en el versículo 7 es bas. Significa considerar algo sin valor, mirarlo y descartarlo. Y lo importante es que no es accidental, no es ignorancia. Es una elección. Alguien que ve la sabiduría y dice eso no merece mi tiempo está realizando un acto moral. El necio no es quien no puede saber, es quien elige no saber, quien elige no crecer, no cambiar. Y en Proverbios, esa elección tiene consecuencias enteramente predecibles. Una de las cosas más llamativas que hace Proverbios 1 es redefinir qué significa ser inteligente. En el mundo moderno, inteligencia significa capacidad cognitiva. La habilidad de resolver problemas, ver patrones, razonar con claridad. Pero en Proverbios, inteligencia significa otra cosa. La capacidad de ver la realidad tal como es, de comprender cómo funciona verdaderamente el mundo, de tomar decisiones que conduzcan hacia la vida y no en su contra. Y esa capacidad no es principalmente un asunto del intelecto, sino del carácter. Es cuestión de estar dispuesto a ser enseñado. El versículo 5 dice que el sabio escuche, no que lea, que escuche, y escuchar exige apertura, exige la disposición a ser corregido. Según Proverbios, el sabio es quien no confía únicamente en su propio juicio, el necio es quien sí lo hace. Es una redefinición completa de la inteligencia. Hay algo más que el compilador conecta y que es fácil pasar por alto. El versículo 3 no menciona solo la sabiduría, menciona la justicia, la rectitud y la equidad. ¿Por qué? Porque, según Proverbios, no se puede ser verdaderamente sabio sin ser justo. Una sabiduría que no está al servicio de la justicia no es sabiduría, es astucia. Un criminal puede ser astuto,
un estafador puede ser hábil, pero no son sabios porque su inteligencia no está orientada hacia lo correcto. La verdadera Okma, la que está arraigada en el temor de Dios, siempre se inclina hacia la justicia, siempre se inclina hacia lo recto. Ese es uno de los rasgos que le dan a Proverbios su fuerza moral y teológica distintiva. Otros textos dicen así es como se triunfa. Proverbios dice así es como se triunfa de una manera justa. Visto en conjunto, esto es lo que realmente hace Proverbios 1. No entrega una lista de buenos consejos, entrega el sistema operativo que hace que esos consejos funcionen. El compilador está diciendo que este libro no es una colección de trucos, sino una exploración de cómo Dios construyó el mundo, una invitación a ver la realidad como Dios la ve. Y eso es lo que lo distingue dentro de las tradiciones sapienciales del antiguo cercano Oriente. Cuando un rey compilaba un libro de sabiduría, normalmente era para decir soy sabio, haz lo que digo. Pero Salomón, o quien haya escrito bajo su nombre, hizo algo completamente distinto. Compiló observaciones sobre cómo funciona el mundo y luego añadió. Pero aquí está el fundamento debajo de todo ello, el temor de Dios. No te pido que confíes en mí, te pido que confíes en Dios, y aquí tienes cómo aprender a hacerlo. Si se comprende Proverbios 1, se comprende cómo funciona toda la Biblia. Porque a lo largo de toda la Escritura existe una tensión entre dos cosas: el conocimiento humano y la sabiduría de Dios. Y la Biblia repite una y otra vez la misma idea. El conocimiento humano es útil, pero no basta, hay que someterlo a la sabiduría de Dios. En Génesis, Adán y Eva tienen el conocimiento del bien y del mal, pero no tienen la sabiduría para usarlo, y eso es lo que los arruina. En los Salmos, el salmista repite: no confío en mi propia fuerza, confío en Dios. Los profetas advierten que el pueblo confía en su propia inteligencia, pero eso no lo salvará. Y en el Nuevo Testamento, Jesús insiste ante sus discípulos: no entienden, no ven, necesitan aprender a ver como yo veo. Todo eso, cada fragmento, ya está contenido en Proverbios 1, ya está empaquetado en 7 versículos. Por eso vale la pena, durante esta semana, leer Proverbios 1 completo, no solo los primeros 7 versículos, leerlo despacio, incluso 2 veces si es posible. Y mientras se lee, conviene hacerse una sola pregunta: ¿dónde estoy siendo el necio? No donde estoy desinformado, sino donde estoy eligiendo no saber, donde estoy confiando en mi propia inteligencia en lugar de someterla a la sabiduría de Dios. No es una pregunta que se responda rápido, es una pregunta con la que se convive, porque Proverbios 1 no es un texto que simplemente se lee, es un texto que invita a cambiar, a adoptar una nueva manera de ver, a someter la propia inteligencia a algo más grande que uno mismo. Y si realmente se hace eso, todo lo demás en la vida empieza a cobrar un sentido distinto. En una palabra, ¿qué separa el conocimiento de la sabiduría? El escriba en Jerusalén no comenzó con una orden. Comenzó con un espejo. Y casi 3000 años después, ese espejo sigue mostrando exactamente lo mismo a quien esté dispuesto a mirarse en él.